Hoy decíamos, Nacho, 6 o 13 de abril es lo que se maneja con posibilidad de postergación. 13 de abril y la otra posibilidad es 20, teniendo en cuenta que el 20 se empezarían a ver los resultados de esta cuarentena. Claro. ¿Cuánto banca económicamente el país, Gustavo, digamos, estas fechas, 6, 13, 20 de abril? Bueno, vos sabés que, si está el cuadro disponible, el JP Morgan hizo un estudio para Estados Unidos, sí, poniendo, ahí está, ¿no? Ahí está. Esto es allá, en una economía mucho más robusta que la nuestra, etcétera, medido en días. Entonces te pone, el sector más vulnerable sería el de abajo, restaurante, gastronomía, 16 días. Dice, con confinamiento, siempre aclaro, allá 16 días. Ahí hay un parecido con lo que pasa en Argentina. El restaurante no tiene clientes, no vende, pero además pensemos el mozo. El mozo de un restaurante gana más de propina que de sueldo. Sin duda. Ergo no tiene ingresos. Es muy interesante esto que planteas. El sector que más golpeas es el gastronómico. El gastronómico. Bueno, todo lo que es reparaciones, la economía informal sería eso en Argentina. Claro. El jardinero, el plomero, el carpintero, etcétera. Eso impacta. En la punta, el más resistente allá es el sector inmobiliario. Acá ya está hecho percha porque venimos de 2 años de una recesión machaza. Pero ¿y cuál es otro resistente? Servicios tecnológicos. Tenés la posibilidad de trabajar a distancia. Todo lo que es el uso de los soportes informáticos, que hay otras profesiones que naturalmente no lo tienen. Digamos, hay personas que tienen que ir a prestar el trabajo, otras no. Pero lo interesante es que en realidad esos días que vos ves ahí, Luis, son días que dependerán de qué medidas vos vayas acompañando. Pero acá tenés mes y medio, 47 días. El sector más... Pensá en el sector inmobiliario de Estados Unidos. Por eso pienso, digo, fíjate que no es tanto tiempo, son 45 días apenas. Exactamente. Un mes los servicios tecnológicos, los servicios profesionales 33, qué sé yo, las pequeñas empresas, las pymes 27 en Estados Unidos. En Estados Unidos. Por eso es tan importante alguna de las medidas que se anunciaron ayer, hoy, que vuelva el clearing, la posibilidad de los cheques y que además los bancos te cubran el descubierto de manera inmediata. Están haciendo eso ¿por qué? Primero para que no se termine de destrozar la cadena de pagos. Y la otra medida importante que toma el Banco Central, dando la instrucción a los bancos, es decir, cubran y den la posibilidad a las empresas que paguen los sueldos. Pagar sueldos. Que paguen los sueldos. Hoy la gran preocupación de las empresas es pagar los sueldos. Y seguramente van a venir otros reclamos, porque hay muchos pymes que te dicen, che, pero a mí me sigue llegando la ley. Yo tengo que pagar, por ejemplo, anticipo de ganancia del 2021. Pero imagínate, estoy pensando con este cuadro interesantísimo que está planteando Marangoni de los Estados Unidos, pienso en la provincia de Buenos Aires, una realidad totalmente distinta donde hay gente que no solo no tiene respaldo, está en negro, Sergio, digo, vive el día a día. Mucha economía informal. Claro, vive el día a día. Muchísima economía informal. Luis, te digo para mí cuál es la fecha clave. 1 de abril, 1 de mayo. Es decir, todo el mundo que tiene que pagar sueldos, está pensando, se nos cortó el ingreso. ¿Qué tengo que pagar? Expensas, sueldo, impuestos. ¿Qué hago? Entonces acá es el gran tema. Uno por ahí tiene un ahorro, guardó, bueno, sobrevivimos a abril, seguimos a abril sin cobrar un peso. Y llegamos a mayo ya. ¿Y ahí quién? ¿De vuelta? Y ahí de nuevo, ¿cuánto tiempo puede aguantar? La velocidad es más importante que la precisión en materia económica, no hablo de materia médica. ¿Por qué? La gente que está viendo el programa no lo ve, pero yo veo un matafuego, veo un plano que dice cómo salir de aquí en caso de incendio. Para esto no hay plano, ni matafuego, ni caso de incendio. Lo tenés que armar sobre la marcha. Ahora, lo que no cabe duda es que la velocidad es fundamental. Las empresas necesitan pagar los sueldos esta semana. Y por lo tanto, las medidas que toma el Central las tienen que implementar rapidísimo. Pero me parece, corregime, que está tomando buenas medidas el gobierno y rápidamente, incluso recurriendo a instrumentos que muchas veces son cuestionados, como el DNU, va a salir, no se firma esta noche. Probablemente, la información que tenemos es que probablemente mañana se firme por DNU y es absolutamente constitucional, porque estamos de verdad en situación de emergencia, no legisla nada penal, no inventa ningún tributo. El congelamiento de los alquileres, la imposibilidad del desalojo y el congelamiento del tema de las ejecuciones hipotecaria. Es muy importante. Es fundamental. Por eso digo, algunos a veces hacen observaciones y dicen, bueno, pero esto tiene un matiz. Yo digo, mirá, precisión y velocidad sería lo ideal, pero en estas circunstancias privilegia en lo económico la velocidad porque hay gente que realmente depende en cobrar mañana o no y eso le determina un montón de otras cosas. Esto, ¿no? Que decía el DNU, ¿no? Sí, exactamente, Luis.
Luis. Va a salir en las próximas horas ese DNU, prevé el congelamiento de los alquileres, también muy importante, de los desalojos, no se hacen desalojos ni se ejecutan hipotecas. Y un DNU que sí va a salir mañana tiene que ver con un refuerzo por abril, mayo, junio y julio para los trabajadores de la salud, 5.000 pesos adicionales. Bien, quiero preguntarle a Javier porque hay liberación de fondos que ha hecho el gobierno para obras sociales, pero una consulta que me llega, me parece muy interesante para Fernán Quirós, muy específica y muy concreta. Hay 2 personas en la misma casa, las 2 se contagian, como Macarena. No sé si la pregunta es pertinente. ¿Aumentan la carga viral, la virulencia de la enfermedad o no? No, de ninguna manera aumenta, es exactamente lo mismo. Pero si pudiera agregar lo que estaban diciendo que es tan importante, ¿no? La complejidad del impacto social y económico de esta pandemia todavía no la conocemos. Pero decididamente las medidas de gobierno no van a ser suficientes para contener la problemática social. Y ahí yo quiero decir a todo el mundo, todos tenemos que hacer algo en esta oportunidad para acompañar a la sociedad. Y los que más tenemos, somos los que más tenemos que hacerlo. Sí, totalmente. Porque aparte digo, ahí me imagino, bueno, en tu caso no sos el ministro de la Nación, pero debe haber una pelea entre Ginés, una pelea, quiero decir, Ginés diciendo necesito esto y Guzmán diciendo necesito, debe ser como una tensión para la que haya que resolver, ¿no? Tensión naturalmente hay, pero yo pelea no he visto en ningún ámbito de los gobiernos. No, sí. Porque es importante, es el nivel de cooperación y de colaboración que hay entre los ministros de la Nación, los ministros de la provincia, los ministros de la ciudad, es nunca visto, al menos en mi vida, en la Argentina. Claro. ¿Liberaron fondos para obras sociales, Javi, no es cierto? Sí, liberaron a través de la prórroga de un decreto que había dictado Macri el año pasado. Sí, liberaron... Ahí lo tenemos. Exactamente, liberaron cerca de... 7.000 millones para preparar las obras sociales, exactamente. Destinados básicamente a los sanatorios y a la hotelería de los sindicatos, que es lo que la CGT y varios gremios han ofrecido al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, al gobierno de la provincia, a intendencias, poner a disposición para sumar camas, terapia intensiva y en algunos casos, en el caso de los hoteles, para sumar camas para aislamiento, no para casos de urgencia, y que estén a disposición para tratar de juntar más oferta hotelera de camas para la pandemia. Ahí estás viendo entre 3.000 y 4.500 camas. Eso es lo que se calcula que van a poder sumar, y lo que se está estableciendo es trabajar rápidamente en consonancia con el sector público para ver de qué forma esto se instrumenta lo más rápidamente posible. Sergio, digo, de tu experiencia como militar, ¿alcanza lo que hay, la estructura sanitaria? No, nada alcanza, claro, o sea, todo depende de cómo se vayan desarrollando los casos en el tiempo. Cuanto más lo podamos estirar, como bien decía recién Marangoni, mucho mejor va a poder sostenerlo el sistema de salud. Sobre todo un sistema de salud que viene muy golpeado en los últimos años, porque además de la crisis sanitaria, estamos atravesando por una crisis social. Claro. Esto no solamente pone en crisis el sistema sanitario, sino fundamentalmente el sistema, la crisis social, y por eso el gobierno está actuando casi por reflejo en sostener todas estas medidas para que esa crisis social se pueda seguir conteniendo. Viste que nosotros los periodistas y algunos médicos también usamos una expresión que estamos en guerra. Se lo pregunto a un militar, ¿estamos en guerra? Sí, claro, estamos en guerra con un enemigo muy potente que tiene la capacidad, aparte tiene una capacidad táctica preferencial, porque desde lo táctico el que elige el enemigo, el que elige el lugar y el que elige el tiempo tiene una mayor ventaja táctica. El virus nos eligió a nosotros y va a ser el virus que decida cuándo nos va a contagiar y dónde nos va a contagiar. Lo único que podemos manejar nosotros es la capacidad de reserva del virus, que somos nosotros mismos. Nosotros podemos aislarnos y cortarle la capacidad de reserva que tiene el virus, que de lo táctico es la mejor manera de neutralizar al enemigo. Y en esto de la táctica, para seguir con esta metáfora, ¿qué conspira más, el miedo de una sociedad o la desorganización de la sociedad? El miedo paraliza, la desorganización se puede organizar. Yo me quedo con la desorganización y no con el miedo. O sea, a la organización la encauzás. A la desorganización con pasión se organiza. El miedo paraliza. ¿Y hoy vos qué notás en la provincia? Que hay una gran necesidad de organización, pero que hay una gran vocación para poner esa desorganización en un camino que cuando llegue esta crisis nos encuentre de la mejor manera posible parado. Hablale al ciudadano que te está viendo acá, digo, no solo el de tu provincia, donde vos ejercés tu función,
que tiene duda, que todavía está viendo y que no, y que se exagera y que yo necesito... Hablale a esa persona. Bueno, que primero que tiene que confiar en las medidas que se están tomando, tiene que confiar por sobre todas las cosas en el gobernador, que está haciendo todo lo posible, no solamente para conseguir camas, sino para generar los espacios junto a los intendentes para que esos grupos vulnerables puedan transitar estos periodos de la mejor manera posible, lejos o distanciados de aquellos casos de contagio, que está trabajando permanentemente para asistir a esa fuerza productiva que tiene la provincia de Buenos Aires, que son sus industrias, la industria manufacturera, que permanentemente está trabajando junto a todo su equipo económico para ir generando las medidas para poder sostener en el tiempo esta crisis sanitaria, social y económica.